Tema 16. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Primera parte, introducción. La doctrina es prácticamente unánime al considerar que el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual lo integran los derechos de explotación de los titulares de derechos de autor y conexos, y como el bien jurídico protegido de los delitos contra la propiedad industrial son los derechos de explotación exclusiva derivados de la titularidad sobre patentes, marcas, signos distintivos, etc. Por lo que los bienes jurídicos protegidos guardan semejanzas, pero no son idénticos. El ordenamiento jurídico español distingue entre la propiedad intelectual y la industrial. La propiedad intelectual es la institución matriz y protege tanto el hecho de la creación en sí misma, su valor independientemente de su explotación, como la potencialidad económica de la obra original en el mercado. Por su parte, en la propiedad industrial, el destino industrial es el fundamento de la institución, de forma que si no hay una finalidad industrial específica, no habría protección por este derecho. La propiedad intelectual protege en su dimensión de derecho moral la obra como creación personal y en su faceta de derecho de explotación exclusiva la obra como bien con un potencial económico por su introducción en el mercado. Mientras que en la propiedad industrial el derecho de patentes protege el valor de introducción en el mercado de una innovación, de la superación tecnológica de un estado de conocimiento, el derecho de marcas, el valor económico de la capacidad de distinción de un producto o una empresa, y el diseño industrial, el valor económico de la configuración específica de un determinado producto en el mercado. Importante es que la propiedad intelectual no requiere para su protección penal que el derecho de autor esté registrado, mientras que el requisito del registro deviene imprescindible para defenderse ante un ataque a la propiedad industrial. Segunda parte, delitos relativos a la propiedad intelectual. Apartado 1. Objeto y contenido de la propiedad intelectual. Dos son las características de los derechos de propiedad intelectual. La primera, que se trate de una creación original, plasmación de la individualidad y subjetividad del creador. Y la segunda, que se halle plasmada en cualquier medio o soporte, pues no se protegen ideas abstractas, sino en cuanto están incorporadas a un medio material, libro, plano, fotografía, etc. El bien jurídico protegido por el artículo 270.1 es el conjunto de derechos morales y de explotación pertenecientes al autor u otros titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, y ello en relación con una obra literaria, artística o científica, entendiendo por autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica, y por obras todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo. El objeto de tutela está formado por el derecho de autor. La propiedad intelectual de una obra literaria, científica o artística, integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Existen dos tipos de derechos de autor: los morales o de carácter personal y los patrimoniales o de explotación. Los derechos morales o de carácter personal corresponden al autor de la obra y son irrenunciables e inalienables, por lo que no se pueden ceder ni renunciar a ellos. Los derechos patrimoniales o de explotación facultan al autor a decidir sobre el uso de su obra, que no podrá llevarse a cabo sin su autorización, salvo en determinados casos previstos en la vigente ley.
El Código Penal ha optado por una configuración de carácter netamente patrimonial de estos delitos. El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual está constituido exclusivamente por la vertiente patrimonial de los derechos de autor, de manera que las facetas personales, también denominadas morales, de la propiedad intelectual, solo se protegen en la medida en que su vulneración posea trascendencia económica. Duración de los derechos de explotación. Los derechos no son ilimitados dependiendo su duración del tipo de obra o creación intelectual. Creaciones originales son toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Programas de ordenador, si el creador es una persona natural, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Si el creador es una persona jurídica, 70 años desde la divulgación del programa. Base de datos, 15 años desde su creación, puesta a disposición o actualización sustancial. Y por último, fotografías, 25 años después de su realización. Apartado 2, tipo básico. El artículo 270.1 sanciona al que con ánimo de obtener un beneficio económico, directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente en todo o en parte una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. La pena se fija un marco penal amplio que ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta, sancionándose el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual con la pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera, mientras que el sujeto pasivo será el titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. El objeto material del tipo penal, en consonancia con el contenido de los derechos de autor, se refiere a aquellos trabajos originales e inéditos plasmados en obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas. El tipo descrito con profusión de elementos normativos que remiten a normas extrapenales requiere la existencia de un derecho de explotación y la concurrencia de un elemento de carácter subjetivo, consistente en actuar con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, por lo que la conducta ha de ser dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual, así como otro elemento de carácter negativo referido a que se obre sin autorización de los titulares de los derechos tutelados o bien de sus cesionarios. Mediando autorización, el hecho es atípico. Con las dos expresiones citadas, ánimo de obtener un beneficio económico y perjuicio de tercero, se pretende hacer referencia a que el titular de los derechos vulnerados sufre o puede sufrir pérdidas económicas, ya que el sujeto infractor tiene intención de obtener algún tipo de beneficio o ganancia económica. La exigencia del elemento subjetivo de obtener un beneficio económico excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que dicho ánimo no concurra, destacando en este caso el derecho a la copia privada como supuesto de exclusión de ilicitud de las conductas realizadas sin la autorización del titular de los derechos. Esta concepción del elemento subjetivo del injusto, enlazada con la dimensión patrimonial que acompaña siempre a los derechos de explotación, lleva a la conclusión de que el mero aprovechamiento del acceso a un contenido protegido, eludiendo el abono de la contraprestación exigible, quedará al margen de los tipos penales.
El legislador sanciona todas aquellas conductas que de alguna manera se insertan en el tráfico ilícito, tratando así de contemplarlo en todas sus fases, desde su misma generación hasta su puesta a disposición del público de forma individual. 1. Plagio. La ley de propiedad intelectual no define lo que se entiende por plagio, debiendo entender que esta acción consiste en apropiarse de todo o parte de la obra original literaria, artística o científica de otro, haciéndola pasar como propia. Cuando el plagio consiste en disfrazar como propio lo que es una obra ajena, dando al texto de la obra copiada una forma diferente para hacerlo pasar como propio, es congruente exigir a la obra copiada un cierto grado de originalidad, porque será esta la que permitirá distinguir el plagio a la vista de la comparación de dos textos que no son idénticos. A pesar de la falta de identidad, si se comprueba que hay estructuras o formas de decir o correlación de ideas que se repiten en ambas obras y siendo una de ellas cronológicamente anterior a la otra, se podrá concluir con la existencia de plagio. 2. Reproducción. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma de toda la obra o de parte de ella que permite su comunicación o la obtención de copias. A diferencia del plagio, esta figura no atenta contra el derecho de creación o autoría, sino contra el derecho de explotación, pues en la reproducción no se niega la labor intelectual del creador, sino que por el contrario se aprovecha el infractor económicamente de la notoriedad de aquel. 3. Distribución. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Aunque normalmente la distribución se realizará después de la reproducción de la obra en películas, CDs, etc., la conducta prohibida puede consistir no solo en la comercialización de ejemplares ilícitos, sino también en la de ejemplares reproducidos lícitamente que han sido puestos en circulación en el tráfico mercantil sin la autorización del titular de los derechos de distribución. En el momento de determinar el momento consumativo del delito, debemos considerar que la conducta típica se realiza con la simple exposición dirigida a la venta de las obras o productos pirateados, no siendo necesario la efectiva transmisión o venta del producto. Y 4. Comunicación pública. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. 2 notas características de esta definición se revelan como interesantes a efectos penales. 1. La ausencia de recepción por parte del público de una copia o ejemplar del objeto material o inmaterial protegido. Y 2. La nota de publicidad que se caracteriza por el requisito de su accesibilidad a un número plural e indeterminado de personas y que no se produzca en el ámbito doméstico. Son actos de comunicación pública a las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento. B. La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y o audiovisuales. C. La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. D. La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualquiera de las obras. E. La transmisión de cualquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.
F. La retransmisión por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta del de la origen de la obra radiodifundida. G. La emisión o transmisión en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo de la obra radiodifundida. H. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. Y por último, I, la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. La incorporación concreta de esta conducta como acto de comunicación pública tuvo por objeto adaptar la regulación existente a la evolución de las TICs, dando cabida a la persecución y sanción de las conductas que utilizan dichas tecnologías para vulnerar los derechos del autor. Con la incorporación expresa de las prestaciones como objeto de protección del tipo penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, la Fiscalía entiende que esta ampliación expresa del objeto material del delito, en el que ya se incorporan las grabaciones audiovisuales y las transmisiones de las entidades de radiodifusión, permitirá proteger tales prestaciones aunque ni la grabación ni la transmisión tuvieran por objeto una obra intelectual, pues aquellas merecen protección de manera autónoma y con independencia de cuál sea su contenido. Así, por ejemplo, las retransmisiones de un evento deportivo, de un concurso, de un debate, etc. Sin embargo, pese a considerar que las grabaciones audiovisuales son verdaderas prestaciones que han de gozar de la tutela jurídica que dispensan los derechos de la propiedad intelectual, la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Pleno ha establecido que la retransmisión de partidos de fútbol en establecimientos públicos sin abonar el pago por los derechos no se encuadra entre los delitos contra la propiedad intelectual. Hay que decidir si la vulneración de los derechos exclusivos que se generan por la emisión de un encuentro de fútbol tiene encaje a los efectos de su punición por el artículo 270.1 en la noción de obra o prestación literaria, artística o científica. Y la respuesta ha de ser negativa. Un partido de fútbol es un espectáculo deportivo no artístico que constituye un delito leve al mercado y los consumidores. 5. Explotación económica de cualquier otro modo. A la conducta típica consistente en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente se añade, para reforzar así la protección que se quiere brindar, a modo de cláusula de cierre, en la que puede encontrar cabida cualquier otro modo de disfrute o aprovechamiento de las obras o prestaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual y por cualquier otro medio que permita el estado de la técnica en cada momento, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual. Veamos un ejemplo. La acusada explota económicamente unos ordenadores y sus programas informáticos sin la licencia de utilización que permite su explotación comercial. Se trata de una actividad negocial, un locutorio que posibilita el acceso a Internet a partir de ordenadores que albergan programas informáticos, que es el hardware y el software, que requieren de licencias que permitan su utilización al tratarse de obras documentadas que son creación del espíritu con un contenido original y protegido por el ordenamiento. El uso de software sin licencia constituye un delito contra la propiedad intelectual, por lo que fue condenada la titular de la entidad como autor de un delito contra la propiedad intelectual tipificado en el artículo 270.1. En segundo término, ha de entenderse que la cláusula genérica que incorpora el precepto vigente no es únicamente una cláusula de cierre, sino que al tiempo la expresión explotar económicamente ofrece una pauta para interpretar todos los anteriores comportamientos típicos,
reproducir, plagiar, distribuir y comunicar públicamente. Por tanto, aun cuando la referencia genérica a cualquier otro modo de explotación económica sirve en primer término para configurar el precepto como un catálogo abierto de conductas típicas, la verdadera trascendencia que ha de darse a tal expresión es que de un modo nítido el legislador ha optado por restringir la aplicación del precepto a aquellas actividades con las que se pretende obtener una rentabilidad económica, más allá del mero aprovechamiento o satisfacción personal, y dejar extramuros del derecho penal las conductas que no lleven consigo un rendimiento económico para el sujeto activo. 6. Transformación. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. En el caso de las bases de datos se considera transformación su reordenación. Y 7. Interpretación o ejecución artística. Aquí se incluyen los artistas, intérpretes o ejecutantes. Esto es, la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. Es un delito de mera actividad que se consuma con la realización de la conducta típica, lo que supone a su realización en perjuicio de tercero, sin aludir en ningún momento a la materialización del mismo, que para su consumación no es preciso que se llegue a producir el daño, sino que bastará que con ese específico ánimo se realice cualquiera de las conductas descritas con independencia de que se haya obtenido o no el resultado apetecido. No es preciso, por tanto, que una conducta provoque un perjuicio efectivo y concreto a los titulares de la propiedad intelectual, siendo suficiente con que la conducta sea apta para generarlo, ya que el tipo penal exige solamente la producción de un perjuicio meramente potencial, bastando con que la acción sea idónea para producir un perjuicio a tercero. En definitiva, nos encontramos con un delito de tendencia cuya consumación no exige el lucro efectivo ni el perjuicio. Por tanto, no caben las formas imperfectas de ejecución. Apartado 3. Facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet en forma no autorizada. Dispone el artículo 270.2 que la misma pena se impondrá a quien en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico el acceso a la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios. La conducta que se sanciona es la de facilitar de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico el acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones protegidas, mientras que la facilitación neutral y meramente técnica del acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de sus titulares no colma las exigencias de la conducta típica prevista en el artículo 270.2, debiéndose defender la atipicidad de las actividades de los motores de búsqueda. En estos casos, el juez o tribunal ordenará la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción, cuando a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos objeto de la propiedad intelectual a que se refieren los apartados anteriores, se ordenará la interrupción de la prestación del mismo y el juez podrá acordar cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Excepcionalmente, cuando exista reiteración de las conductas y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz, se podrá ordenar el bloqueo del acceso correspondiente. La retirada de contenidos y la interrupción del servicio se establecen como preceptivos, mientras que al bloqueo de acceso le atribuye un carácter potestativo y además únicamente podría adoptarse en los casos excepcionales especificados en el último inciso del artículo 270.3. Un examen detenido del precepto evidencia que las mismas podrán adoptarse bien como medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento, bien como definitivas en la sentencia que se dicte. Su adopción con carácter cautelar quedará sujeta a la ponderada decisión del juez, ajustándose al régimen general de cualquier medida provisoria, ya que pese a los términos imperativos empleados por el artículo 270.3, este carácter vinculante no operará cuando las medidas se acuerden en su modalidad cautelar. La orden de retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción dispuesta por la autoridad judicial vendrá referida tanto a los archivos que contengan las obras o prestaciones protegidas como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas. Lo anterior no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos, o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros. Apartado 4. Supuesto atenuado, distribución al por menor. El artículo 270.4 dispone que en los supuestos a que se refiere el apartado 1, la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castigará con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 271, el juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. El legislador constató que el agravamiento penológico operado por la Ley Orgánica 15/2003 en el ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial supuso una cierta quiebra del principio de proporcionalidad de las penas en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, esto es, top manta, máxime cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de extrema pobreza o necesidad, casi siempre utilizados por organizaciones criminales que con tales conductas aspiran a alcanzar unos ingresos mínimos de subsistencia. Por ello, prevé la imposición de una atenuación de la pena en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional, y se excluye la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio. La aplicación del supuesto atenuado exige como requisitos negativos la no concurrencia de las agravaciones específicas contempladas en el artículo 271. Apartado 5. Exportación, importación y almacenaje. Según el artículo 270.5 serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores en sus respectivos casos quienes a. Exporten o almacenen intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas sin la referida autorización cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. Y b. Importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si estos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia. No obstante, la importación de los referidos productos
derechos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente el titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento. El apartado 5 del artículo 270 distingue entre quien exporta o almacena por un lado y quien importa por otro, distinguiendo respecto de esta última figura entre los estados pertenecientes a la Unión Europea y el resto, y entre obras de origen lícito e ilícito en el país de procedencia. Los comportamientos descritos en el artículo 270.5 solo serán delictivos cuando las obras, producciones o ejecuciones exportadas, importadas o almacenadas estén destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente. Apartado 6. Vulneración de dispositivos técnicos de protección de las obras. Se tipifican expresamente una serie de conductas tendentes a facilitar la realización de conductas contra la propiedad intelectual mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo, la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevadas a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto. 1. Favorecer o facilitar la realización de las conductas a las que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, eliminando o modificando sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por estos con la finalidad de impedir o restringir su realización. Se contemplan en este artículo los supuestos en que el sujeto activo elimina o modifica una medida tecnológica con conocimiento de que posteriormente un tercero explotará la obra o prestación que protegía. Esto es, el sujeto activo es una persona distinta a aquella que tras la eliminación o modificación de las medidas tecnológicas de protección por parte del sujeto activo va a reproducir, distribuir, comunicar públicamente o explotar de cualquier otro modo la obra o prestación protegidas. Como delito autónomo quedará consumado siempre que el autor haya conseguido eliminar o modificar las medidas tecnológicas con la intención de favorecer o facilitar la vulneración de derechos, aun cuando no se haya llevado a efecto la reproducción, distribución, comunicación pública de las obras o prestaciones que la medida tecnológica protegía. No se exige que el sujeto actúe con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, siendo suficiente que el dolo abarque el conocimiento de que ulteriormente otras personas van a cometer los delitos contra la propiedad intelectual. 2. Eludir o facilitar la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica o a su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Las medidas tecnológicas se establecen tanto para controlar el acceso a la obra o prestación como la utilización que se hace de ellas y pueden ser definidas como los procedimientos, técnicas, dispositivos, componentes o combinación de estos cuya función es controlar, impedir o restringir el acceso o la utilización de las obras y o prestaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual, impidiendo aquellos actos que no cuenten con la autorización de los titulares de derechos de las obras y o prestaciones correspondientes. Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o prestación protegida puede ser vigilado por los titulares de derechos mediante un control de acceso, un control de copiado o un procedimiento de protección o codificación,
que solo permite el uso de la obra a aquellas personas que cuenten con autorización. La conducta de quienes eliminan las protecciones de películas, música o videojuegos con la finalidad de que sean terceras personas, generalmente los administradores de los sitios web o de las páginas de enlace infractoras, quienes lleven a cabo los actos de comunicación pública o distribución, colma con su actuación este tipo penal. El precepto castiga tanto al que elude efectivamente la protección como al que con su actuación facilita a un tercero la elusión de la medida tecnológica de protección. En cualquiera de los dos casos, el sujeto activo actúa guiado por la intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto. 3. Fabricar, importar, poner en circulación o poseer con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo 270.6. También el apartado 6 del artículo 270 tipifica la fabricación, importación, puesta en circulación o posesión de medios destinados a destruir la protección de programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo. La tipificación de estas conductas pretende impedir la supresión o neutralización de la protección anticopia de los programas de ordenador, CDs o DVDs que contengan estos dispositivos y por tanto realizar copias privadas de los mismos. En este caso, el objeto material no recae sobre los programas de ordenador, sino sobre los medios específicamente destinados a facilitar la supresión o neutralización de dispositivos utilizados para proteger estos. La tipificación como delito de la mera tenencia de un medio preordenado a su lesión representa un adelantamiento de la protección penal de la propiedad intelectual, castigando conductas que solo constituyen un peligro para el bien jurídico protegido, esto es, delitos de peligro abstracto. De ahí que, según la doctrina dominante, el legislador ha llevado a cabo un adelantamiento de las barreras de protección penal de la propiedad intelectual mediante el castigo de actos materialmente preparatorios de las conductas previstos en el artículo 270.1. Se trataría de un delito de emprendimiento o preparación. La consumación del delito del artículo 270.6 no exige la reproducción ilícita del programa, sino solo la tenencia del medio idóneo para ello. La idoneidad del medio o instrumento para suprimir o neutralizar las medidas técnicas de protección y el hecho de que haya sido creado para esta finalidad habrá de deducirse de su propia naturaleza, de su funcionalidad y o del modo en que pueda ser utilizado. Extremos que en no pocas ocasiones habrán de ser concretados mediante el oportuno informe pericial. Ahora bien, la inclusión de la expresión en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo obliga a entender que para que la conducta prevista en el precepto sea típica, es necesario que se den los elementos de ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero. La interpretación del ánimo de beneficiarse económicamente requiere una interpretación acorde a la no exigencia de que las conductas previstas en el artículo 270.6 sean realizadas con fines comerciales. Existirá dicho ánimo de lucro cuando un sujeto ostenta la posesión de un medio específicamente destinado para suprimir o neutralizar un mecanismo de protección con el objeto de obtener dinero a cambio de comercialización de las copias o bien por otras vías indirectas, no debiendo ser confundida con el ánimo de lucrarse económicamente la voluntad de ahorrarse el precio de la obra original. La exigencia de que las conductas del artículo 270.6 deban ser realizadas
en perjuicio de tercero significa que, para ser típicas, las mismas deben ser objetivamente adecuadas para lesionar los derechos de explotación económica de propiedad intelectual, no siendo necesaria la producción de un perjuicio económico efectivo que ni siquiera se exige en el tipo básico. Apartado 7. Supuestos agravados. Dispone el artículo 271 que se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años, multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un periodo de 2 a 5 años cuando se cometa el delito del artículo anterior, concurriendo alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. Y D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Las agravaciones se conciben en función de la mayor peligrosidad de la conducta, las dos últimas, y por la mayor entidad de los perjuicios económicos causados, las dos primeras. Estamos en estos últimos supuestos ante un elemento valorativo cuyo significado exacto no es objetivamente determinable. Tanto la especial trascendencia económica como la especial gravedad del daño patrimonial deberán ser fijadas por los jueces y tribunales. Las otras circunstancias pretenden reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los menores de edad frente a su explotación delictiva. Apartado 8. Responsabilidad civil. Dispone el artículo 272.1 que la extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios. En lo que respecta a la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la propiedad intelectual, el artículo 272.1 del Código Penal remite a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios. En cuanto al cese de la actividad ilícita, el artículo 139 de la LPI prevé la retirada del mercado de las copias ilegales, así como su destrucción y la de los instrumentos empleados para la explotación. Se prevé también la intervención, el comiso y el depósito del dinero obtenido y la suspensión de la actividad. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. A efectos de la indemnización por daños y perjuicios derivada de la responsabilidad civil, el artículo 140 de la LPI autoriza al perjudicado a optar entre recibir los beneficios derivados de la explotación ilícita o recibir la compensación económica equivalente a la autorización que se hubiera podido conceder. La responsabilidad pecuniaria comprenderá también la que corresponda al daño moral, aunque no se haya acreditado la existencia de perjuicios patrimoniales. En los supuestos en que exista condena por delito contra la propiedad intelectual y como medida reparatoria accesoria del daño causado, el juzgador podrá decretar la publicación de la sentencia a costa del infractor en un periódico oficial. Tercera parte. Delitos relativos a la propiedad industrial. Apartado 1. Introducción.
El bien jurídico protegido es el derecho exclusivo sobre una serie de elementos de invención o diseño propios de la actividad industrial o comercial. No se protege la propiedad industrial en sí misma, sino los derechos económicos o patrimoniales relacionados con ella. Como destaca la doctrina, en la protección de los diferentes derechos de propiedad industrial susceptibles de ser vulnerados, lo que se tutela es su contenido económico. De ahí la relevancia del consentimiento o la autorización para excluir la tipicidad de las distintas conductas. Para su apreciación, la jurisprudencia viene exigiendo la concurrencia de los siguientes requisitos. 1. La existencia de una serie de productos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad. 2. Que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados y que con ellos se conculquen los derechos de propiedad industrial. 3. Que tales conductas se realicen con fines industriales o comerciales sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado, lo que constituye el elemento normativo. Y 4. Que el sujeto activo, que es quien los fabrique, quien los posea para su comercialización o los ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia de consentimiento del titular registral, lo que entraña el elemento subjetivo del tipo, que solo puede ser intencional o doloso y que además requiere perjuicio real o intentado derivado del uso, fabricación o ejecución por persona distinta de su titular, obtenido mediante la generación de confusión en los consumidores. Apartado 2. Uso ilegal de patente y modelo de utilidad. El párrafo primero del artículo 273 juega la función de tipo básico respecto a las demás figuras recogidas en este precepto, fundamentalmente en relación con las penas y también con la vertiente subjetiva del tipo. Además, parte de las conductas descritas en el apartado segundo coinciden y el apartado tercero se remite íntegramente en este aspecto al primero. Se castiga en el artículo 273.1 con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos. El bien jurídico protegido es el derecho a utilizar de forma exclusiva y excluyente las patentes y modelos de utilidad cuya protección registral aparece recogida en la Ley 24/2015 y el Real Decreto 316/2017. Las acciones típicas consisten en fabricar, importar, poseer, utilizar o introducir en el comercio objetos amparados por una patente o modelo de utilidad, de forma que nos encontramos ante un tipo mixto alternativo que se consuma con cualquiera de las conductas descritas o con todas ellas. Las expresiones del tipo empleadas fabricar, importar, poseer o utilizar de carácter plural implican que se comete un único delito. Cuando es una misma acción, se vulneran derechos de propiedad industrial de plurales perjudicados, no entrañando tantos delitos como derechos de marca se vulneran. Para la perfección del delito no es necesario que se produzca ningún perjuicio, ya que se trata de un delito de mera actividad que no requiere resultado alguno, ni tan siquiera perjuicio económico. Una patente es un título que reconoce el derecho amparados por el derecho de una patente o modelo de utilidad, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Y objeto que como contrapartida la patente se pone a disposición el que debe ser idéntico para generar conocimiento con el original. Son patentables el objeto sobre el que ha de recaer la conducta es el objeto nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, por lo que 3 son los requisitos materiales para que una invención sea patentable.
Novedad. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Actividad inventiva. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Y aplicación industrial. Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. El derecho otorgado por una patente no es tanto el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la patente, que siempre tiene y puede ejercitar el titular, sino sobre todo y singularmente el derecho de excluir a otros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio. La patente tiene una duración de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. El modelo de utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica. Podrán protegerse como modelos de utilidad de acuerdo con el artículo 137 de la Ley de Patentes las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se caracteriza por su utilidad y practicidad y por su estética, como ocurre en el diseño industrial. El alcance de la protección de un modelo de utilidad es similar al conferido por la patente, mientras que la duración del modelo de utilidad es de 10 años improrrogables desde la presentación de la solicitud. Para el mantenimiento del derecho también es preciso el pago de tasas anuales. Las expresiones patentes y modelos de utilidad son normativas y solo se adquieren por un invento una vez concluido el expediente de registro. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el registro de patentes. Para la protección de las invenciones industriales se concederán los siguientes títulos de propiedad industrial. A. Patentes de invención. B. Modelos de utilidad. Tanto la previa inscripción registral como la ausencia del consentimiento del titular de la patente constituyen los dos elementos nucleares del tipo. Por ello, la ley exige para la comisión del delito que el sujeto activo del mismo conozca que la patente o modelo de utilidad esté registrado, no cometiendo tal delito el que por error desconoce tal situación, ya que la inscripción registral se ha convertido en un elemento típico. Es un delito doloso, solo contempla el legislador la comisión de este delito por medio de dolo directo, no solo porque se dice que se actúa con conocimiento de su registro, sino que se añade como elemento subjetivo del injusto actuar con fines comerciales e industriales. El consentimiento del titular del derecho convierte en atípico el uso de aquellos elementos por parte de terceras personas. El consentimiento no tiene que revestir ninguna formalidad para que eluda la responsabilidad penal, siendo válido incluso el tácito cuando el titular permite la utilización de la patente por un tercero de forma manifiesta y regular. Apartado 3. Usurpación y utilización de procedimiento objeto de una patente. Se castiga en el artículo 273.2 con la misma pena al que de igual manera y para los citados fines utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente o posea, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto obtenido por el procedimiento patentado.
El objeto del delito viene restringido a la utilización de los procedimientos de fabricación objeto de una patente o a la utilización del producto directamente obtenido de ellos, previéndose por tanto dos diferentes supuestos. A. Utilizar u ofrecer la utilización de un procedimiento objeto de una patente, y B. Poseer, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Al igual que en el caso anterior, estas conductas han de llevarse a cabo con fines industriales o comerciales y sin el consentimiento del titular del derecho. Apartado 4. Uso ilícito del modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. Se castiga con las mismas penas en el artículo 273.3 al que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo, concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. El término diseño industrial es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. Un diseño industrial otorga a su titular un derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, sobre la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Las condiciones de protección del diseño industrial son por ello puramente objetivas. La cobertura legal alcanza los diseños dotados de novedad y singularidad según los criterios adoptados y regulados en la Ley 20/2003 de protección jurídica del diseño industrial y su reglamento aprobado por el Real Decreto 1937/2004. El bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. El diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Veamos un ejemplo. La propietaria del Trinity College registró en agosto de 2010 en la Oficina Española de Patentes y Marcas los uniformes escolares del citado centro educativo, registrando tanto el diseño industrial del material utilizado como el diseño industrial de las distintas prendas que componen el uniforme, procediendo a ceder en exclusiva al propio colegio el derecho de comercialización del uniforme, único lugar de adquisición posible. En el año 2014, el AMPA del colegio se puso en contacto con el acusado Faustino, propietario de la tienda Apolo Uniformes, a fin de proponerle que hiciera uniformes del centro escolar para que los padres pudieran tener una alternativa donde poder adquirirlo a un precio más competitivo que en el propio colegio. Así, en septiembre de 2014, el acusado, conociendo que la confección y comercialización de los uniformes del Trinity College se llevaba a cabo por el propio colegio, el cual estaba habilitado para ello por el titular registral de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y sin autorización alguna por el titular registral, se dispuso a publicitar a través de su página web y a vender dichos uniformes en su tienda Apolo Uniformes, comercialización que ha continuado hasta el presente. Por estos hechos, Faustino fue condenado como autor de un delito continuado contra la propiedad industrial. Modelo industrial es todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación y representación. La jurisprudencia viene trabajando de forma consolidada con los siguientes requisitos para admitir un modelo industrial. A. Que el objeto en que consista, además de poder servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación.
B. Que no le alcancen ninguna de las prohibiciones que el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial establece para las marcas. C. Que no pueda incluirse en otra modalidad de propiedad industrial como son los modelos de utilidad. Y D. Que posea novedad. Un diseño o modelo industrial da protección a la apariencia estética de un producto, las líneas que lo definen, su contorno, forma, colores, textura o materiales del mismo o de su ornamentación. El modelo de utilidad protege la forma de un objeto de la que resulta alguna ventaja técnica o inventiva. Consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o una nueva constitución de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación. Dibujo industrial es toda disposición o conjunto de líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinado. Son modelos artísticos las reproducciones de una obra de arte que se explotan con fines industriales, entendiéndose el dibujo artístico como una categoría menor respecto del modelo, abarcando las reproducciones de dibujos empleadas con fines industriales. La duración de la protección conferida por los diseños industriales es de 5 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha. Los títulos de protección de topografías de productos semiconductores son la modalidad de propiedad industrial de más reciente aparición y se refieren a los circuitos integrados electrónicos, producto semiconductor. Es cualquier producto que incluya una capa de material semiconductor destinado a desempeñar una función electrónica, lo que se conoce como chip. Su fin es proteger el esquema de trazado de las distintas capas y elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en definitiva constituye su topografía, estando protegidas por la Ley 11/1988 de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores y por el Real Decreto 1465/1988. Producto semiconductor es la forma final o intermedia de cualquier producto A constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor, B que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores aislantes o semiconductores dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada, y C destinado a desempeñar exclusivamente o junto con otras funciones una función electrónica. Topografía de un producto semiconductor es una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas. A, que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor. B, en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación. La duración de la protección es de 10 años a partir del final del año en que se explota por primera vez o se registra la topografía. Apartado 5. Fabricación y comercialización de marcas y otros signos distintivos registrados. En nuestra legislación se ha dado carta de naturaleza al principio de que la imitación de iniciativas y prestaciones empresariales ajenas es libre. Esto es, que todo empresario puede copiar o imitar las iniciativas de sus competidores. Ahora bien, los actos de imitación dejarán de ser lícitos y se reputarán desleales cuando atenten contra los derechos de exclusividad otorgados por una ley.
cuando generen el riesgo de confusión por parte de los consumidores o cuando supongan el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Entre los derechos protegidos por la propiedad industrial se encuentran los signos distintivos y la marca, cuyo objeto es distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares. Los productos comercializados bajo una marca registrada en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas, su reproducción y comercialización sin autorización de su titular están protegidos por la Ley 17/2001 y el Real Decreto 687/2002. Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para a. Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b. Ser representados en el registro de marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. La marca cumple diversas finalidades, entre las que se encuentra identificar un producto, su garantía y calidad, el permitir al consumidor tener una referencia de la calidad y garantía de los productos y servicios que adquieren, facilitando la tarea de adquisición, al tiempo que al empresario le permiten establecer una clientela y mediante su registro confiere a su titular el derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico. Los signos distintivos tienen la finalidad de proteger la actividad comercial de su titular, ayudando a identificar frente al consumidor sus productos y servicios, evitando que cualquier otro comercialice con ese signo distintivo productos o servicios similares. Los derechos del titular de la marca recaen no solo sobre un objeto determinado producido o comercializado por el titular del signo distintivo, sino sobre cualquier producto genérico que esté incluido en las clases o tipos del catálogo inscritos en el registro de la Oficina de Patentes y Marcas. Los signos distintivos son muy variados, pudiendo incluirse entre estos los rótulos, el nombre comercial, etc. Rótulo del establecimiento es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. En particular, podrán constituir nombres comerciales a. Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. B. Las denominaciones de fantasía. C. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. D. Los anagramas y logotipos. Y por último, E. Las imágenes, figuras y dibujos. El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años. La duración de la protección conferida por los signos distintivos es de 10 años a partir de la fecha del depósito de la solicitud y pueden ser renovados indefinidamente. Los rótulos de establecimiento ya no pueden ser registrados. No obstante, los que estuvieran concedidos prorrogarán su existencia registral hasta que extinga el último periodo de 20 o 10 años por el que fueron concedidos o renovados por última vez. El artículo 34 de la Ley de Marcas dispone que el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma, de modo que el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso sin su consentimiento en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando
A. El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. B. El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca si existe un riesgo de confusión por parte del público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. C. El signo sea idéntico o similar a la marca independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en España y con el uso del signo realizado sin justa causa se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. El tipo del artículo 274 pretende amparar la utilización exclusiva de la marca en los signos identificativos, impidiendo que sean imitados con fines comerciales o de lucro, aprovechándose así de la creación industrial ajena. El bien jurídico protegido no es el mercado en general o los derechos e intereses de los consumidores, sino el derecho exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el tráfico económico. Se castiga con las penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses en el artículo 274.1 al que con fines industriales o comerciales sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel. El artículo 274.1 también establece que será castigado con las penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca o distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Según el artículo 274.2, será castigado con las penas de 6 meses a 3 años de prisión el que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor o preste servicios o desarrolle actividades que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. En el apartado 1 del artículo 274 se castiga a quien directamente realice la manipulación de los signos distintivos ajenos, mientras que en el apartado 2 se sanciona a quien, sin haber tomado parte en esas maniobras fraudulentas, posea para su comercialización o introduzca en el comercio los bienes o servicios identificados con los signos distintivos falsos elaborados previamente por otras personas, diferenciando el legislador a nivel penológico dos supuestos: realización de esa actividad al por mayor o al por menor. Entre el párrafo primero y segundo del artículo 274 existe una relación secuencial. Primero se fabrica, produce o importa indebidamente el signo en el producto o servicio y luego se introduce este en el mercado.
Como quiera que ambos tienen en común la finalidad comercial, quienes realizan ambas conductas solo cometen un delito, si bien independientemente cada uno de esos momentos consuma la figura delictiva. Este delito requiere para su apreciación los siguientes requisitos. 1. La existencia de una serie de productos, servicios, actividades o establecimientos que el derecho de propiedad industrial permita su registro y efectivamente lo estén por quienes se arrogan su titularidad. El artículo 274.1 exige que la marca esté registrada, lo que deja fuera de la protección otorgada por el Código Penal las conductas lesivas de los derechos de marca no registrada, aunque se trate de marcas notorias y renombradas. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente, el público al que se destinan sus productos o servicios, y si está registrada se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado, lo que implica a su vez que solo sean posibles las conductas dolosas, excluyéndose el dolo eventual. Asimismo, cabe el error. 2. Que tales productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier forma desvirtuados, conculcándose los derechos de propiedad industrial. La acción típica consiste en reproducir, imitar, modificar, distribuir o comercializar un signo distintivo idéntico o confundible de forma ilícita. 3. Que tales hechos se realicen con fines industriales o comerciales sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas, y circunstancia que desempeña un papel fundamental para poder afirmar la presencia del dolo. 4. Que el sujeto activo, ya sea quien lo fabrique o realice o quien los posea para su comercialización o los ponga en el comercio, lo haga a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia de consentimiento del titular registral, lo que entraña un elemento subjetivo del tipo que solo puede ser intencional o doloso y que además requiere perjuicio real o intentado derivado del uso, fabricación o ejecución de las marcas por persona distinta de su titular, obtenido mediante generación de confusión en los consumidores, lo que supone un dolo específico de tener intención o ánimo defraudatorio al exigir implícitamente el tipo penal el ánimo de perpetrar un perjuicio. Y 5. El requisito de la confusión del producto que se deriva de la propia finalidad del derecho tutelado. Así son reveladores los propios términos utilizados por el legislador cuando se refiere a signo distintivo idéntico o confundible, en lugar de emplear los términos idéntico o similar. Aunque la jurisprudencia no es uniforme sobre la necesidad de este requisito, sobre su significado para la apreciación del tipo penal, no puede negarse en la configuración del tipo la exigencia de un peligro de confusión, porque es precisamente ese peligro el que lesiona el derecho de los titulares de las marcas o patentes a una concurrencia leal en el mercado. La jurisprudencia mayoritaria entiende que la letra del artículo 274, en ninguno de sus sentidos literales posibles, expresa la necesidad de que el género identificado con la marca sea susceptible de producir confusión al consumidor medio. Es la marca, el signo distintivo falso, lo que debe ser idéntico o confundible con el auténtico, según el texto de la ley, pero no el género o producto señalado con la marca. La interpretación teleológica que busca la finalidad protectora de la norma conduce al mismo resultado. En efecto, el bien jurídico entendido como derecho de uso o explotación exclusiva del signo distintivo resulta afectado con independencia de que el género al que se vincula sea o no susceptible de confusión por el consumidor medio, porque el ordenamiento protege el uso exclusivo del signo. Para la consumación del delito no es necesario que exista una posibilidad de confusión en el consumidor.
No se excluye del tipo penal aquellos supuestos en los que no hay posibilidad de confusión por las características concretas del objeto o por las circunstancias en que es puesta en el comercio, como la presentación de los productos, los lugares de venta o el precio, ya que el artículo 274 no recoge como elemento típico el que se produzca un efectivo error en el consumidor, con el consiguiente perjuicio para el mismo. Las circunstancias de la oferta de las prendas con marca falsa en mercadillos a un precio notablemente inferior a las de las marcas auténticas, etc., hacen que el consumidor difícilmente pueda llevarse a engaño. El consumidor sabe que está comprando imitaciones o falsificaciones, pero este conocimiento no autentifica la marca ni legitima la conducta infractora del vendedor, ni excluye la tipicidad ni la potencialidad dañosa de dicha conducta, que sigue perjudicando al titular de la marca, ya que el perjuicio real o potencial por el uso no consentido de la marca no es meramente jurídico formal, sino también económico, por cuanto la masificación de la marca disminuye su valor económico y su prestigio, y el uso fuera de los límites fijados por el titular disminuye la eficacia en las funciones de identificación y garantía que se les atribuyen. Veamos un ejemplo. Los acusados se dedicaban a la venta de ropas deportivas que reproducían marcas protegidas por derechos de propiedad industrial sin la autorización de los correspondientes titulares de dichos derechos y que almacenaban para su ulterior venta en un domicilio utilizado exclusivamente para dichos fines. Las prendas intervenidas en la operación policial de las marcas Adidas, Nike, Calvin Klein o Puma tienen un valor de 24.000 euros. Las prendas indicadas reproducen los signos distintivos que son sustancialmente idénticos, bien confundibles con los signos distintivos originales, y las marcas tal como figuran en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que en la fecha de los hechos se encontraban protegidos y en vigor, sin que conste autorización de los titulares de los derechos para su venta. Las prendas aprehendidas tendrían un valor total de venta, si se tratara de las originales, de 337.000 euros. Los autores fueron declarados responsables de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.1 letra B. Apartado 6. Supuesto atenuado, venta ambulante u ocasional. El artículo 274.3 establece que la venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra en ninguna de las circunstancias del artículo 276, el juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. Del mismo modo que ocurría en los delitos contra la propiedad intelectual, el legislador ha previsto una atenuación de la pena para aquellos supuestos en los que, pese a darse todos los elementos del tipo, se aprecie con claridad que nos encontramos ante conductas que no pueden catalogarse tan siquiera como distribución al por menor, encuadrándose en venta callejera ambulante u ocasional, realizadas por personas que apenas obtienen beneficios económicos con estas actividades, pero que se ven abocados a ella por sus circunstancias personales. También ha considerado oportuno el legislador posibilitar una atenuación de la pena para aquellos supuestos de venta ambulante u ocasional en los que, siempre que no concurra en ninguna de las circunstancias del artículo 276, se considere desproporcionada una pena de prisión de 6 meses a 2 años, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener. Veamos un ejemplo. El encausado en un puesto no numerado de un mercadillo, con el ánimo de vulnerar los derechos de exclusiva titularidad que ostenta la compañía Louis Vuitton, tenía expuesto para la venta 80 carteras y 62 bolsos
que imitaban a los bolsos y carteras de la marca original con signo distintivo de la marca sin autorización del titular de la misma, y siendo conocedor de que tales productos eran falsos, sin que la acusación haya acreditado que el ilícito penal haya generado daños y perjuicios al titular de la marca, más allá del daño moral que inevitablemente y necesariamente se deduce de la propia conducta delictiva. Fue condenado como autor de un delito contra la propiedad industrial. Apartado 7. Fabricación o comercialización de productos vegetales protegidos. El artículo 274.4 dispone que será castigado con las penas de 1 a 3 años de prisión el que con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. El segundo párrafo del número 4 del artículo 274 establece que será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior, utilizando bajo la denominación de una variedad vegetal protegida material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad. La protección de nuevas variedades vegetales contribuye a defender los intereses de los obtentores y garantiza la rentabilidad de sus inversiones en investigación e innovación. Se otorga protección penal a las obtenciones vegetales que son variedades comerciales cuyo régimen jurídico aparece contenido en la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales y el Real Decreto 1261/2005, por el que se aprueba su reglamento. Se constituye un registro oficial de variedades vegetales protegidas gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el que se inscribirán las solicitudes de protección, las resoluciones de concesión del título de obtención vegetal y las licencias de explotación. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales otorga derechos de propiedad intelectual a las nuevas variedades vegetales, válidos en los países de la Unión Europea durante 25 años. Se entiende por variedad vegetal, a los efectos de esta ley, un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda a. Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. B. Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos. Y C. Considerarse como una unidad habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Se entenderá por material en relación con una variedad a. El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma. B. El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas. Y C. Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. La protección de la variedad tiene como efectos conferir al beneficiario o a los beneficiarios del título de obtención vegetal, el obtentor, entendido como la persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad o sus causavientes, el derecho exclusivo a llevar a cabo respecto a la misma las siguientes actuaciones. A. La producción o la reproducción. B. El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación. C. La oferta en venta. D. La venta o cualquier otra forma de comercialización. E. La exportación. F. La importación.
O G, la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a la F. El delito se consuma cuando cualquiera de las conductas mencionadas en el apartado 4 del artículo 274 se lleve a cabo con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro. Elementos que configuran el delito como doloso. Se trata de una ley penal en blanco en la que los elementos del tipo del delito deben de completarse por remisión a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. El conocimiento de su registro no debe ser exhaustivo y detallado, bastando con que se tenga conciencia de que se está produciendo o comercializando de cualquier modo una variedad registrada, aun cuando no se conozca con exactitud cuál es el registro que ampara la variedad o el alcance de dicha protección. Elemento subjetivo del injusto que no implica la necesidad de que exista un requerimiento previo del titular del derecho a quien realiza la actividad ilícita para que se consume el delito. Apartado 8. Uso indebido de denominación de origen o indicación geográfica representativa de calidad. Se castiga con las mismas penas previstas en el artículo anterior, en el artículo 275, a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas con conocimiento de esta protección. Encontramos protegida la denominación de origen cuya expresión se encuentra vinculada a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Se protegen mediante distintos textos legales a través de este delito intereses económicos de una región o comarca, lo que da lugar a que presente una estructura típica diferente a los anteriores. Con la denominación de origen o indicación geográfica se está indicando la calidad de un producto, como puede ser el vino, que son los vinos de Rioja, quesos, que es el queso manchego, pimientos, que son los de Padrón, etc. Denominación de origen es una limitación geográfica aplicada a un producto agrícola o alimenticio cuyas características se deben exclusivamente al medio geográfico en el que se produce, transforma y elabora. Se crean para otorgar a los productos elaborados en esa zona una protección legal y que otros no se aprovechen del buen nombre que han creado los originales. El organismo público que regula las denominaciones de origen es el Consejo Regulador. Indicación geográfica es el nombre de una región, de un lugar determinado o en casos excepcionales de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y o transformación y o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. El delito se consuma con la utilización en el tráfico económico de una denominación de origen o una indicación geográfica sin la autorización administrativa pertinente. La falta de autorización para utilizar una denominación de origen es equivalente a la falta de consentimiento del titular. Se exige la concurrencia de un dolo directo intencionadamente. Normalmente este delito irá acompañado de la falsificación de las etiquetas que indican la procedencia y calidad del producto. La jurisprudencia entiende que en este caso nos hallamos ante un concurso ideal entre ambos delitos y no ante un concurso de normas, pues en caso contrario no quedaría cubierta la total ilicitud de las conductas ejecutadas, ya que hay en estos dos casos dos bienes jurídicos distintos, cada uno de ellos amparado por una norma penal diferente.
Por el contrario, se incurriría en delito de uso indebido de denominación de origen sin necesidad de cometer falsedad de la contraetiqueta si, por ejemplo, se comercializa una botella con etiqueta que indique la denominación Rioja sin serlo, pero sin añadir ninguna contraetiqueta, o también en un caso en que una bodega de Rioja perdiese todo el vino y embotellara otro de distinto origen, pero con las etiquetas auténticas en su momento, facilitadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Apartado 9. Supuestos agravados. Dispone el artículo 276 que se impondrá la pena de prisión de 2 a 6 años, multa de 18 a 36 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un periodo de 2 a 5 años cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica. B. Que los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. C. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual. Y D. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Apartado 10. Divulgación de solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional. Se castiga en el artículo 277 al que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. Se penaliza la divulgación de la invención objeto de una solicitud de patente secreta de forma intencionada, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional. En este caso, por tanto, se lesionan intereses colectivos identificados con la defensa nacional. Tanto desde un punto de vista técnico como sistemático, se ha incluido en esta sección un delito relativo a la divulgación de patentes secretas que, en opinión unánime de la doctrina científica, en modo alguno es un delito socioeconómico ni se relaciona tampoco con la defensa de la competencia. Su naturaleza nada tiene que ver con los delitos que lo acompañan y lo que se defiende es el interés estatal en la salvaguarda de secretos e invenciones relativas a la defensa nacional, por lo que su ubicación sistemática correcta debería haberlo situado entre estos delitos. Y terminamos el tema con dos preguntas de autoevaluación. Primera pregunta: el estudiante que para aprobar la asignatura del trabajo fin de grado plagia en su totalidad la obra original de otro autor haciéndola pasar como suya, ¿cometerá? La respuesta es un acto ilícito pero no delictivo. Y la segunda pregunta: el objeto material del delito contra la propiedad industrial consiste en, y la respuesta es objetos amparados por el derecho de una patente o modelo de utilidad.